Suscríbete a La Panterita. Orticer, auspician. Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. La albirroja vuelve a aparecer en escena en la Copa América. Juega ante Chile desde las 20 horas. Y otra vez se aguarda la ansiada mejoría futbolística. ¿Será que sí? Atentos al preliminar. Bolivia y Uruguay se miden a primera hora desde las 17 y hay que mirar con atención para ir definiendo las posiciones del grupo. Pitana. Brasil perdía ante Colombia hasta que se desató la polémica tras impactar el balón en el juez argentino, que no paró el juego y desembocó en el empate de los verde amarillos, que al final ganaron el cotejo 2-1. A primera hora, Perú y Ecuador empataron 2-2. 6. Unión FC. Somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos empezando Unión FC en 800 del dial como siempre. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio, más allá de que siguen existiendo méritos como para que este sea el peor año de la historia. ¿Qué año de el 2021? Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días, Chipi, saludos para todos. Y pelea ahí mano a mano con el 2020, ¿verdad? Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Paraguay-Chile en el historial de Copa América, 21 partidos disputados. A ver. Paraguay tiene supremacía, ganó 12. Chile 7 y empataron en 2 ocasiones. En el 2004 fue la última vez que se enfrentaron por Copa América en Arequipa, empate 1-1. Ernesto Teto Cristaldo marcó el primero para Paraguay. El Teto Cristaldo. Remate de media distancia, lo empató Sebastián González en el segundo tiempo para Chile. Carlos Jara Zaguier fue el técnico de Paraguay en esa Copa América porque el torneo se usó para probar el equipo que después nos representó en las Olimpiadas. Bueno, está Gastón Tiburci con nosotros, colega de Radio Cooperativa 770 de Argentina, porque que muchos rumores hay en Libertad últimamente. Lo de Marcelo Moreno Martins, que quedó descartado, por lo menos para nosotros en cuanto a información. Surgió lo de Marcelo Díaz, se habla también de Lorenzo Melgarejo. Gastón, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes para ustedes, un placer saludarlos desde aquí de Argentina. Gracias por atendernos, Gastón, comentanos. Marcelo Díaz, ¿cuál es su situación con Racing? Porque se habla de una posible venida aquí a Libertad, que está preparando la billetera de Cartes, el presidente, digamos, honorario que tiene el club, expresidente de la República, para reforzar al equipo de cara a la Copa Sudamericana en la segunda parte del año. ¿Cuál es la realidad hoy de Marcelo Díaz? Bueno, la situación de Marcelo Díaz en sí en Racing es desgastada por la negociación, porque él ya había dado a conocer que esta situación, en este caso, habría que esperar, porque su contrato finalizó este mes. Entonces, su idea era regresar a Chile. Desde la dirigencia de Racing le ofrecieron renovar su vínculo y poder nuevamente hacer el contrato. Ahora, el jugador acercó su propuesta de su lado y desde Racing le dicen que no pueden abonarle lo que él desea. Por eso quedaría totalmente en libertad de acción con el pase en su poder para poder ir a otro equipo, en este caso a Libertad de Paraguay, como lo comentan ustedes, o también algunas otras ofertas que han llegado para la gente del jugador, que en estos momentos se está evaluando. También en términos informativos, Marcelo Díaz ha viajado a la pretemporada con Racing, entonces también queda un poco a la espera, es una realidad. Ahora, ¿hay manera de destrabar ese inconveniente de Díaz con la dirigencia hoy por la diferencia de números que hay en lo que pretende seguramente el jugador y lo que quiere pagar la directiva? ¿Hay manera de solucionar eso o como lo dijiste al arranque del saludo y de la explicación, está desgastada ya esa relación, esa negociación? No, la relación está desgastada. En Racing ya le dijeron, mirá, Marcelo Díaz, no podemos poder contar con tu servicio por el costo elevado y el no acuerdo en la parte salarial. Habrá que ver qué es lo que pasa
en Racing no va a seguir Marcelo Díaz, eso ya es un hecho. Él está realizando la pretemporada con el plantel, habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero por ahora Marcelo Díaz en Racing no va a continuar. Correcto. Y Lorenzo Melgarejo, colega, compatriota mejor dicho nuestro, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es su situación? ¿Continúa, no continúa? ¿Sigue, no sigue? Bueno, en Racing también todo indica que no va a continuar Lorenzo Melgarejo, que su destino va a ser afuera, no en la Argentina. También había escuchado ofertas de Lanús, también de Banfield, y en este caso no pueden abonar su contrato ni tampoco pagar su salario debido al costo tan alto, pero habrá que aguardar un poco con respecto a esta situación, qué es lo que pasa con Lorenzo Melgarejo, que busca su libertad de acción de Racing o la situación de poder buscar acción en otro país, en este caso Paraguay, como ustedes están contando, ¿no? Ahora te pregunto, Gastón, ¿qué es Marcelo Díaz hoy? Uno recuerda de Marcelo Díaz, aquel de Chile, ¿verdad?, de la selección. Últimamente no seguimos tanto al... De hecho, tuvo un campeonato distinto, el fútbol argentino y demás. Lo seguimos, sí, en la Copa Libertadores a Racing. Pero en el día a día, en lo que ustedes podían ver domingo a domingo, ¿qué es hoy Marcelo Díaz? ¿Cómo está él futbolísticamente hablando? No, futbolísticamente muy parado. Imagínate que el último partido de Marcelo Díaz fue en el 2020. En el 2020, y bueno, también queda un poco esto, ¿no? Se viene recuperando una lesión, no ha hecho bien la recuperación, es un jugador que tiene varios años también encima, que es una realidad, y el último partido fue por noviembre de 2020, con Marcelo Díaz totalmente en el 11 titular, que fue reemplazado en el segundo tiempo. Creo que en el partido en donde Racing cayó 4-1 frente a Atlético Tucumán, bueno, me parece que es un poco la realidad, ¿no? También el negocio de Racing era ese. ¿Cómo le vamos a renovar a un jugador que viene sin tener minutos? En este caso decide quedarse en el club para afrontar la recuperación. Vamos a apostar a pagarle lo que realmente sale para que él se quede y no rinda. Bueno, es un poco la situación de los dirigentes de Racing y la cabeza en estos momentos. Dos últimas, Gastón. Matías Rojas, ¿sigue? A ver, se fue Gastón. Gastón, ¿me escuchás? Está por allí Gastón Tibur, sí, colega nuestro de Radio Cooperativa 770. Gastón, ¿me escuchás? Se fue ahí un poquito la señal con Gastón. Queríamos preguntarle por Matías Rojas. Sí, los perdí, chicos. Ahí los está, perdí. Gastón. No, te preguntaba, sí. Dos últimas. ¿Matías Rojas continúa o es opción de salida también? Bueno, es el jugador a vender por la dirigencia, por términos económicos, porque también lo que a él le puede llegar a dar el club es el apuntado para vender. Ahora, si no hay nadie que se lo pueda llevar, Matías Rojas va a seguir en Racing porque está en la consideración del entrenador Juan Antonio Pizzi, así que habrá que ver qué es lo que pasa, todavía hay tiempo. Yo creo que si llega una buena oferta, Racing lo va a dejar salir para que le pueda entrar algo económico al club. Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Lo cierto es que Racing está en Santiago del Estero preparándose para la pretemporada, va a jugar un amistoso frente a Central Córdoba, seguramente cuando termine la pretemporada, y habrá que ver qué es lo que pasa con estos jugadores, en el caso de Lorenzo Melgarejo, que busca quedar libre, como le contamos hace un ratito, también Matías Rojas, si es que llega una oferta, y Marcelo Díaz también, que busca club para que se lo pueda llevar. De su paso por Racing, ¿no podés caracterizar? Si te digo Melgarejo, ¿qué es? ¿Qué posición? En el mediocampo, me parece una especie de enganche, ambos, y creo que esta pregunta que me haces vos se la hacen muchos, ¿no? ¿De qué juega Melgarejo, no? Por lo menos lo hemos visto en varias posiciones en el esquema. Cuando le ha tocado jugar, me parece un jugador que puede jugar también por afuera, que puede ser ofensivo y tratar de lastimar por el sector izquierdo también. Dos jugadores muy habilidosos en cuanto al pie. Capaz que me gusta más la actitud de Melgarejo en cuanto al juego. Para mí ha demostrado muchísimo más que Matías Rojas en Racing. Esperaba por lo menos otro rendimiento. Lo cierto es que lo de Melgarejo ha sido más óptimo que lo de Matías Rojas hasta el momento, muchachos. Gastón, yo quiero preguntarte, ¿qué visión tenés en relación al panorama económico de Racing? Porque vos sabés, le cuento más a la audiencia que a vos, que nuestros jugadores en la generalidad de los casos utilizan el primer paso, el fútbol argentino, para después buscar algún trampolín europeo, o el fútbol mexicano, o el fútbol de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero hoy en día
no parece atractiva la posibilidad de que uno diga, mi jugador va a ir a Racing con esta situación económica. ¿Hay una perspectiva de que esto pueda mejorar, de que pueda cambiar? ¿O qué plan tiene la dirigencia de Racing para salvar esta situación por la que está pasando? No, creo que la situación económica está delicada a nivel mundial, no solamente en la Argentina. Creo que a ustedes les debe pasar también a aquellos jugadores que militen en Paraguay, que buscan una salida económica capaz en los Estados Unidos o en Europa, a aquel que le da la talla, porque la situación económica está delicada y no pueden mantener los contratos. Es una realidad. Sí, yo no creo que esto se pueda mejorar. Por lo menos los jugadores deberán adaptarse también a sus pretensiones y por lo menos regularizarlas si es que de verdad que quieren jugar en el fútbol argentino. Claro, pero es cierto, nosotros estamos sufriendo lo mismo, ¿verdad? Con Olimpia, con Cerro Porteño, con Guaraní, con todos los equipos, prácticamente salvo Libertad. Pero también estamos leyendo, vos sabés que consumimos mucho lo del fútbol argentino nosotros, lo de Boca, por ejemplo, que tiene pretensiones de contratar jugadores que están en Europa, jugadores clase A, triple A o lo que sea, ¿verdad? Que sí. Lo que nos demostraría que no está con la situación de Racing, por ejemplo, o no están así. No, obvio, correcto, hacen un punto cierto. Estamos hablando de dos potencias, como sabemos que son Boca y River aquí en el fútbol argentino, que tienen una billetera diferente. También, igual muchachos, si hablamos en términos informativos, también hay que decir que River es uno de los clubes que más endeudado está también en cuanto a cheques, como San Lorenzo también. Entonces creo que a veces el deseo de poder contar con un jugador que tenga, como decís, jerarquía o que tenga clase A, hace un poco a esto, ¿no? A la desesperación de apuntar. No podemos comparar la billetera de Boca y de River con la de Racing, ¿no? Desde ya. Entonces me parece que es un panorama en general que vive el fútbol argentino, sacando un poco a Boca y a River. Habrá que ver si es que se termina de consolidar esto del colombiano Roger Martínez en el Ceneice. Lo cierto es que la información que manejamos nosotros es que Boca va a apostar todo. Riquelme y su grupo de trabajo apuestan todo para seducir a Roger Martínez. Habrá que ver si pueden bancar el salario, la propuesta que acerque el agente del jugador colombiano, pero creo que es un panorama a nivel general en todo el fútbol argentino y también así en Sudamérica por esta pandemia que ha hecho destrozos en cuanto a la situación salud y también en lo que... Gastón, gracias por tu tiempo, muy amable, un abrazo. Allí está Gastón Tiburci de Radio Cooperativa 770 de Buenos Aires, hablando de la situación de Marcelo Díaz y de Lorenzo Melgarejo. Marcelo Díaz, que sería refuerzo de Libertad, habrá que ver si se concreta o no. Es una de las opciones que se están manejando por lo menos en la prensa. Desde el 2020 no juega, decía Gastón. Bueno, jugó en mayo de este año, jugó un partido contra Boca. ¿Un partido de cuántos? De muchos. Se recuperaba de una lesión, decía Gastón. Sí. Entonces, evidentemente no llega en el mejor momento, más allá de que está cargado ya de edad también. A los 68 tuvo una amarilla, por ejemplo. Dice Racing Boca, Copa LPF, no sé qué es, o Copa Liga LPF, Profesional del Fútbol Argentino. 31 de mayo del 2021. Y el anterior fue 1 de noviembre del 2020. Lo de Melgarejo es llamativo. De hecho, a mí me llamó la atención que de Rusia pase a Racing. Me parece que tenía cuerda para seguir en el fútbol europeo. Y aún estando en Racing, me parece que tuvo buenos partidos cuando Becachese era el técnico. De hecho, en su debut marca goles en Lima, contra Alianza Lima. Pero evidentemente que no es del agrado de Pizzi. Sí, cuando comenzó a jugar los dos paraguayos, sí o sí, marcando goles incluso, ¿verdad? Sí. Pero desde que llegó Pizzi, los dejó fuera, no eran alternativas principales, ni Melgarejo, ni Matías Rojas. Ahora, yo también quiero decir, no somos nadie nosotros para recomendarle seguramente a Libertad, que tiene gente preparada, no creo que vayan a meter la pata, pero si tiene este currículum, para decir de alguna manera, este jugador, traer un jugador de 34 años que no está jugando desde el 2020, no, Nico, ¿verdad? Porque... Pero ahí pues está lo que vos necesitas. Libertad necesita... ¿Qué hace Garnero? Garnero tiene un estilo de juego, principalmente en Olimpia y en Libertad mostró, porque en Sol y en Guaraní varió un poco más, ¿verdad? Pero en Olimpia se vio bien clarito Richard Ortiz metiéndose en la línea, generación de juego, a lo mejor no tanto recorrido, pero él era fuerte en la marca, siempre de frente. Era especialista en eso.
La selección de Chile que le ganó Totalmente. Argentina en la final, Díaz hacía ese trabajo. Totalmente. Cuando llegó intentó eso con Mejía. Entre Mejía, que tiene 32, Bocanegra, que tiene 34, los dos ganan bien, uno de los dos, y Mejía, con un ya tiempo desgastado, sabía de que el principal iba a ser Bocanegra, iba a jugar poco, cambia Mejía, pero ¿qué busca? Tenemos que diferenciar, Jota, para que siga nomás. ¿Examen para dónde queremos? ¿Para el campeonato local o para la Copa Internacional? Para la Copa igual. ¿Qué va a apostar ahora al torneo local? Por Ahora eso, la Copa y Sudamericana, Libertad está bien, pero para el estilo de juego Libertad que... tiene un super plantel y se eliminó de la Libertadores y está jugando la Sudamericana. Nico, es un mundialista. ¿Verdad? Vos estás trayendo un mundialista termómetro de juego, no un corredor. El Bocanegra es su termómetro, porque Mejía es más recuperador de pelota que Bocanegra, pero él prefirió Bocanegra porque Bocanegra tiene más pases claros para adelante. Entonces, él está trayendo un Marcelo Díaz para generador de juego, para hacerse cargo del momento. Un mundialista trae, o sea, sacó uno que venía desgastado para traer uno nuevo de la misma edad. Y que además tiene un plus, Marcelo Díaz, que es que patea tiros libres. Sí. Él le hizo el gol a Libertad en aquellos cuartos de final del 2012. ¿Se acuerdan? Universidad de Copa Chile. Libertadores, de Chile, Sí. que le tira por abajo de la barrera, arco sur del Estadio Nacional de Santiago. El arquero Libertad... Muñoz, exacto. Después empata Topo, o fue gol en contra o Topo. Un gol en contra, creo que fue. En contra, ¿no? Topo Qué marca memoria. acá, en Asunción. Pero allá también él salta. Sí, Él sí. salta y hasta parece que toca en Topo el cabezazo y después Libertad pierde por penales. Díaz hace ese gol, o sea, también patea tiros libres. Ahora, yo tengo una seria duda, Jota, sinceramente. No, eso en sí. ese momento, ¿verdad? Puedo paralelizar ¿Sí? lo que hizo también en Olimpia con Nico Domingo. Claro. Él trajo a Nico Domingo, no importa la edad, o sea, lo que busca es ese jugador. Si hay un jugador de 23, 24 años que puede traer con esa característica, lo va a traer. Lo que pasa es que los que tienen esa característica, ese termómetro y esa experiencia, ya son grandes. Entonces está Convengamos que buscando... Marcelo Díaz tiene mucho más jerarquía, categoría y carrera que Nico Domingo. Ahora, No es una urgencia, es un plus que él quiere. Ahora- No es una urgencia, tiene Ramón Martínez, tiene Blas, tiene Huguito. pero no tiene esa característica. Por eso, es un plus. Ahora, creo que si se habla de Marcelo Díaz y de Lorenzo Melgarejo, es porque Libertad va a tirar No, todo no, para apuesta. esta Sudamericana y pensando en una proyección para la siguiente Copa Libertadores, ya que Libertad es el único equipo que hasta aquí ha clasificado. Y sí, pero eso es lo que uno cree también. Nosotros cuando, ¿cómo se llama el de Guaraní que se fue? ¿Verdad? No juega tampoco en Libertad, no es Alfio. titular ni cutido, no. El de Guaraní, el rapidito, el... Merlini. Merlini. Que se fue a No, Libertad. pero él tuvo COVID Y en sí, y después pero- tuvo una recaída. Yo porque tuve él COVID arrancó también, bien. en 14 días nomás me quedé acostado, pero ¿cuándo me iba a jugar? No, ya no hay más nada que Y sí, tener razón. pero y no es titular. Vos armás tu equipo hoy con este plantel sin que venga de todo y no le tenés a Merlini de titular. O le tenés a Merlini de titular. Y si le tenés a Merlini, es decir, ¿y Bogarimpio qué le pasa? Caigüe no No, quiere pero jugar. y- Alguien tiene que jugar, Y Nico. sí, Un pero y equipo Bogarinco demostró que competitivo. que Y bueno, y partido jugó mal. Merlini, pero y cuando juega Bogarín, él juega a otra cosa. Cuando juega Merlini, juega a otra cosa. Entre ellos dos compiten para ver quién juega con Tacuara o con Sebas. Pocas veces jugaron Tacuara y Sebas juntos. Siempre busca un media punta, como Merlini o como Bogarín, de media punta o de volante por izquierda, pero su trabajo en fin es el mismo. Ahora el parado a lo mejor ahí veces cambia. Ahora, el que sí es urgente, que decíamos, lo único que le falta a Libertad es un volante zurdo por fuera, pero no es por urgencia solamente de que necesita jugar así, para cuando necesite jugar así. Yo pregunto, Jota, no deberían jugar en todo caso, no deberían, no podría probar a Bogarín con Merlini, o sea, buscar una posición, porque Merlini al fin y al cabo es ese arrancador en el sentido de velocidad, de explosión, ahí de busca el mano a mano, propone, o sea, pero me parece que necesita de alimentarse de alguien, o sea, no es él el generador de juego, no es él el creador. Entonces, lo que pasó con Merlini también en Libertad es que él estaba muy acostumbrado al juego sin pelota y de salida rápida, entonces él se tiraba mucho, buscaba faltas y Libertad era distinto. Libertad lo que necesitaba era posesión y dinámica, no que haga la falta. Entonces él en esos momentos me parece que cambió el chip, no cambió un poquito el chip, pero coincidió con ese problema que tuvo y no, a lo mejor se terminaba armando una gran sociedad y con Bogarín por izquierda, Merlini media punta y Tacuara arriba. Pero no tuvo pues esos 10 partidos seguidos él.
Bueno, veremos qué pasa con Libertad. Está la información, está la posibilidad de la venida de Marcelo Díaz. Lorenzo Melgarejo es otra opción para Libertad, que no continuaría en el Racing, como nos decía el colega Gastón Tribursi de Radio Cooperativa. Y evidentemente Libertad está apostando fuerte a la Copa. Quiere contratar. No sé si va a traer, no sé si no. Pero de que está apostando a traer a alguien, de que está apostando a contrataciones fuertes, está apostando el equipo repollero. Chipi, Fede, Moreno Martín se habló, o sea, pensamos en Melgarejo como volante por izquierda o como 9. Porque Melgarejo fue 9 también. Lorenzo Melgarejo puede jugar en todas las posiciones, hasta de lateral izquierdo había sido en su momento. Quería aportarlo de Libertad. Alfio Oviedo se fue a Guaraní y se habla, creo que de manera oficial no se confirmó, pero se habla de que también saldría Mejía. Sí, Mejía ya salió. Díaz por Mejía, ¿verdad? Sería y Adrián Martínez también ya salieron ellos. Adrián Martínez, sí, es otro que se iría. Es decir, estamos hablando de un equipo que no deja ir muchos jugadores, 3 puntualmente ahora por lo menos, en base a la información oficial, y que tratará de traer puestos puntuales y jugadores de una cierta jerarquía, ¿verdad? Sea esta Guaraní Esteve, sea no Guaraní, oye yo voy a parar. ¿Por qué? Pegarlas y hacer. No hay un plantel en el mundo, Nico, que en un semestre no cambie 2 o 3 jugadores. Siempre tenés que hay un recambio. Aún en el mejor momento. Aún en el mejor momento, porque siempre hay 2, 3 que están tapados, que no están contentos o que no encontraron su lugar y vos tenés que buscar una variante. Lo que no cambian son los campeones. No, claro que cambian igual. ¿Qué campeones no cambian? Olimpia fue tetracampeón. El primer semestre fue campeón, le trajo a Antolín. Volvió a salir campeón, el tercer semestre le trajo a Rodrigo. Volvió a salir campeón, cambió, se fue Brian, vino Ortega, vino Chiquito, vino 20.000, vino el 9 que está ahora en Colombia, que por eso tuitea yo hablo internacionalmente, cosa. Por eso yo decía Ovelar. en qué escenario queremos justamente, ¿verdad? Siempre se cambia. Porque qué es lo que podemos discutir de Mejía, por ejemplo. Yo quiero insistir, ¿qué es lo que hizo mal Mejía para que de repente se le dé el boleto de regreso, ¿verdad? Entonces se le trae a otro. Evidentemente Nico hizo, o sea, yo no creo que sea un capricho del técnico. Me parece que hay cosas que a lo mejor no vemos, hay cosas que después en la cancha se ven. Mejía tampoco, yo no sé, no es de tampoco creo que haya sido un tampoco le rompió, jugador, o sea, claro, no. claro. A mí no me parece que haya sido, mira la contratación, Mejía la rompió y le están dejando ir. Ahora están dejando ir a un jugador que algunas veces jugó mal. Ahí está. Y algunas veces tuvo un rendimiento importante. Es regular relativamente. Regular. Me parece a mí. O sea, sería diciéndose Libertad deja ir a, no sé, Baez, Bogarín, por ejemplo, en este semestre. Neymar a veces juega un partido regular. No sé. Sí, claro que sí. Sí, pero Mejía... Sí, pero Mejía juega con la experiencia. O sea, es otro tipo de jugador. No te marca la diferencia. Claro. Te ganan el partido, no te lo pierde, pero tampoco te lo gana. Es superpoblación. El técnico no es su primera opción y gana mucho. Entonces la decisión es darle. Claro. No es porque sea un mal jugador. Se estarán peleando por Mejía ahora, sino que en ese plantel le apareció Bocanegra haciendo un trabajo que, mira... Convengamos que Mejía tuvo la prioridad primero. Contra Olimpia él fue el primero que hizo eso. Mejía fue el primero, Bocanegra ganó el puesto después. Sí. Y suponiendo que ya armemos el equipo, este muchacho que viene, este chileno, ¿dónde va a jugar? ¿Cuál va a ser su lugar? Ahí, con Bocanegra. Le va a alternar. Lo que pasa es que Mejía no es lo mismo que Bocanegra. No, porque él siempre... Martínez no se mete... No, ningún partido de Libertad, ni Huguito Martínez, ni Blas Cáceres, ni Ramón Martínez hicieron el trabajo de meterse en la línea. Yo te puedo decir que Díaz puede jugar tranquilamente con Hugo Martínez de 8 y Blas Cáceres a la izquierda. Aparte te mostró en este semestre que Libertad siempre cambió. Cambió todos los volantes, siempre. El que jugaba siempre era Bocanegra. Pero después cambió de acuerdo al partido, puso Blas Cáceres, de acuerdo al partido puso Hugo Martínez, de acuerdo al partido puso... Mejía, de acuerdo al partido siempre, pero el que hacía el trabajo de meterse en la línea eran Mejía y Bocanegra. Blas Cáceres siempre era el segundo volante, Huguito siempre fue el segundo volante, ¿quién me falta? Ramón Martínez siempre fue el segundo volante. No, es evidente, Jota, que Marcelo Díaz estaba en River, pasó a Racing. Y de Racing podría venir a nuestro fútbol. O sea, evidentemente que está en un momento de descenso de su carrera. Ahora, y más con la lesión y más con la inactividad de casi 6 meses, 7 meses. Ahora, le alcanza Libertad y si le va a servir, es un jugadorazo.
O sea, es un jugador con mucha experiencia, es un jugador de muy buen pie. Insisto, patea tiros libres. O sea, es un jugador que puede ayudar. Ahora, no sé el momento. Si él no recupera, va a ser un fiasco. No le trae por momento, le trae porque es el jugador que a él le gusta. Pero si a él le gusta Jota, tiene que tener un buen momento para que le siga gustando. Bueno, si no, le va a tirar al... Te pongo un ejemplo, pero quiero ponerme un ejemplo. Vino Ramón Díaz, después tuvo Gustavo Mourinho, después tuvo Juan Zamudio. Sí. ¿Cuántos años tiene Boca Negra? 34 tiene. Sí. O sea, posiblemente tenía 33 mientras estaba Ramón, o a lo mejor ya había cumplido los 34, no sé cuándo es su cumpleaños. ¿Quién iba a pensar que hoy estábamos hablando de que Boca Negra era el titular indiscutible de Garnero? Por momento, a Boca Negra había que ponerle así. Sí. Entonces, es el jugador que a vos te gusta, vos le haces que funcione. Ahora, si vos haces que funcione y no funciona, chau. Pero hay jugadores que a vos te gusta y vos sabés cómo hacerle funcionar. Este muchacho tiene 34 años, igual que Boca Negra. Entonces, él es el jugador que a él le gusta, así como Nico Domingo cuando vino. Yo creo que Marcelo Díaz, si está bien, se pone bien y juega bien, es un refuerzazo. Si no se pone bien, pucha, le va a sacar. Pero él le trae porque él piensa que le va a poner bien y él va a hacer lo que a él le gusta. No, es nomás lo que nosotros pregonamos hace rato, ¿verdad? Flamengo, lastimosamente yo no hago estadística, ¿verdad? Y me arrepiento, pero ya es muy tarde. ¿Cuál es la media de edad de los jugadores del Flamengo? ¿Cuál es la edad? No me digas que vos preparaste, Fede. Álvaro tenía ese dato. Ah, bueno. El sábado pasó los datos de los equipos que clasificaron a octavos de final de Libertadores. Tenía todos los datos completitos. ¿Cuáles son Interesante los promedios de edad de los equipos que ganan algo? Y nosotros vamos a traer otra vez jugadores de 34 años, ¿verdad? Que no está jugando. Va a venir, se va a poner a punto, le va a conocer a Tacuara Cardoso, va a estar tal cosa, por ahí le gusta mate, tal, y mientras tanto ya pasamos 8 fechas del campeonato. Libertad en su momento apostó a Gidio Arévalo Ríos como una gran contratación, por ejemplo, y no le salió bien. Con suerte jugó 1 o 2 partidos en buen nivel, pero llegaba, creo, inactivo, le costó la adaptación, miles de factores. Y si retrocedemos en el tiempo, en cuanto a jugadores con cierta chapa a nivel mundial, Sebastián Eguren fue una buena contratación de Libertad. Jugó en un buen nivel un primer semestre y después, si mal no recuerdo, tuvo inconvenientes con el técnico o algo pasó y ya no pudo continuar en el 2013, pero fue parte del título del Clausura 2012, sí. Sebastián Eguren en aquel Libertad. Bueno, a ver, tengo la pausa y enseguida Alvarito Aponte. ¿Vos querías decir algo, Fede? Era eso, Jota. No te gusta mucho mi posición, ¿vale, Chile? No, está bien, Nico. Yo tengo la duda que vos tenés. Vos sentenciás nomás, ¿verdad? Yo tengo una duda. Insisto, o sea, si él está bien y juega y se pone a punto y juega bien, es un refuerzo de primer nivel para mí, Marcelo Díaz, por su trayectoria, por lo que es como jugador. 26 años es el promedio de edad de Flamengo. Esto había publicado Álvaro en Twitter hace unos días. Fluminense, 28 años. Y por ejemplo ahí tenemos Olimpia 27 y Cerro Porteño 25. Ese es el promedio de edad. Bueno, ahí está. Ya que consultamos. Buen dato. Insisto, Nico, o sea, además es un jugador de muy buen pie, que conoce esa posición que Garnero usa y bastante, y esa función más que posición, porque es un volante central que siempre se metió en la línea, siempre. Yo no recuerdo, de hecho, Marcelo Díaz en Chile y en la U de Chile. Yo lo que creo es, para resumir mi posición, y lo digo con total convencimiento, que en la mayoría de los clubes de esta talla hay un rico malcriado. Ah, mira, pues ese juguetito tengo. Pero mi hijo tenés luego en tu casa, ¿cómo, pío? No, pero yo quiero ese. Bueno, comprarle porque él quiere, ¿verdad? Tráele. No, pero mi boinio, no, pero yo antes no ayuda. Ese es mi resumen. Bueno, está bien. Tengo la pausa, J. Antes. Saludo para el tío Vidio que nos está escuchando. Muy bien, un abrazo para él. Tío Vidio. Hacemos una pausa y hablamos de la selección a la vuelta. Así está Alvarito Aponte con el equipo probable de Paraguay. ¿Qué es? ¿Línea de 5, línea de 3? ¿Qué propone Berizzo para hoy? Con el papá de J no comemos ningún sándwichito. Con el tío Vidio esperemos que caiga algo. Vamos a ver si repite o no equipo, al menos esquema, el señor Berizzo. La pausa y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo?
Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos.